El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha reducido los aportes o los fondos educativos, 30% más o menos, inclusive becas para investigación. ¿Y esto por qué? Porque desató una cruzada contra el marxismo cultural. Siguiendo los consejos de un astrólogo que se llama Olavo de Carvalho, que vive en los Estados Unidos y que es el ideólogo de movimientos de derecha en Brasil, Bolsonaro le ha seguido la corriente, pero también ha desatado una tormenta en su partido y en Brasil. Lo vemos. El programa ultraconservador del gobierno brasileño avanza sobre la educación. Un recorte presupuestario del 30% pone en riesgo el funcionamiento de escuelas y universidades públicas de todo el país. Miles de estudiantes y docentes marcharon esta semana por las calles de Río y convocaron a una huelga general para el 15 de mayo. Desde el PT advirtieron que detrás del ajuste hay intereses privados y señalan a Elizabeth Guedes, hermana del superministro de Economía Paulo Guedes y vicepresidenta de la Asociación Nacional de las Universidades Particulares, como una de las posibles beneficiarias de la medida. Otro hermano del mismo ministro de Bolsonaro, Gustavo Guedes, está en la mira de la justicia por presunto enriquecimiento en una causa que lo vincula a negocios fraudulentos con la educación. El ajuste forma parte de un proyecto de reforma mucho más amplio denominado Escuela sin Partido. La oposición advirtió que esta iniciativa favorece a emprendimientos privados como la educación a distancia y el programa de los llamados vouchers o cupones, que habilita la competencia entre instituciones sin el control del Estado y detrimento de la calidad educativa. Então há todo ataque à educação pública através de cortes que são de verba de custeios, que são verbas que garantem a manutenção cotidiana dessas universidades, institutos federais e do Pedro II. Otro objetivo de Bolsonaro es la creación de colegios militares en cada capital del país. En todo Brasil existen 13 establecimientos de este tipo que no serán afectados por el recorte presupuestario, ya que dependen del Ministerio de Defensa. Os colégios militares são exemplos de ensino de excelência para a educação brasileira. Queremos mais crianças e jovens estudando nestes bancos escolares. Respeito, disciplina, amor à pátria são fundamentos importantes desses colégios. Las estadísticas desmienten a Bolsonaro y a su flamante ministro de Educación, Abraham Weintraub, quien sostiene que la enseñanza pública es deficitaria. Consultoras internacionales ubican al gigante sudamericano entre los primeros países con mayor producción científica. El gurú del gobierno y asesor de la política educativa bolsonarista, el filósofo Olavo de Carvalho, afirmó que la universidad no sirve para generar conocimiento, sino para producir pensamiento comunista. O governo tem mostrado ataques sucessivos à educação, como a falta de investimento em sociologia, filosofia e agora o ataque às instituições federais, que são as responsáveis por 95% das pesquisas que saem do Brasil. Carvalho está enfrentado al ala militar del gabinete, una interna que le valió el cargo al ex titular de Educación, Ricardo Vélez, respaldado por él y luego calificado de traidor por ceder a reclamos del sector de los uniformados. La comunidad educativa también denunció que la situación de persecución y vigilancia dentro de las instituciones es alarmante y recuerda a los peores años de la dictadura. El mismo gobierno alentó a los alumnos a filmar a profesores que aborden temáticas de izquierda o consideradas contrarias a los valores que pregona el Plan Alto. En su momento de menor popularidad, el ex capitán, que ganó las elecciones con el 55% de los votos, avanza con el programa de gobierno, pero aún no logra construir una base parlamentaria para aprobar todas sus metas, entre ellas la tan ansiada reforma previsional.
Y esto derivó en protestas sobre todo en las principales ciudades de Brasil y digamos que la protesta o el tema, el debate continúa. La pregunta es, ¿se trata de una cuestión presupuestaria o se trata de una cuestión ideológica, José? Mira, me parece que las dos cosas, Jorge, porque son los dos presupuestos que conviven dentro del gobierno de Bolsonaro. Por un lado, la intención de dar un giro neoliberal que incluye ajuste fiscal, recorte de las cuentas públicas, etcétera, al gobierno, algo que subraya muy claramente el ministro de Hacienda, de Economía y Hacienda, y por el otro lado, los sectores más ideologizados del gobierno de Bolsonaro que dan una lucha contra lo que ellos definen como el marxismo cultural, algo que nunca se termina de entender qué es, porque ahí meten cosas que en todo caso tienen poco que ver con el marxismo, las cuestiones de género, por ejemplo, de diversidad, de pluralismo, de tolerancia a las minorías sexuales, de antirracismo, cosas que no tienen nada que ver con la ideología, por lo menos del Marx originario, pero que ellos engloban, así como en algún momento hablaban de ideología de género, engloban dentro de lo que llaman marxismo cultural. Y esto se refleja en una serie de cosas. Por un lado, en hacer descansar el grueso del recorte sobre 3 universidades consideradas las universidades más díscolas o más izquierdistas de Brasil, pero también en algunos planes y algunas señales para que los alumnos denuncien a aquellos profesores a los cuales se considera propagadores de la ideología marxista, siempre entre comillas, y en el refuerzo de las escuelas y las universidades, las instituciones de enseñanza militarizadas, que hay muchas en Brasil. Todas estas patas hacen pensar que no se trata solo de un simple recorte neoliberal presupuestario, sino también en algo que se parece bastante a una cruzada ideológica. Y esa cruzada ideológica también está provocando fisuras dentro del gobierno. Recordemos la aportación de armas, aprobada esta misma semana por Bolsonaro. Bueno, hay grupos evangélicos, sobre todo los del Congreso, que están en contra. Y hay grupos, otros grupos que han apoyado a Bolsonaro que también están en contra de esta cuestión educativa. Hay un conflicto dentro del gobierno y se nota sobre todo por el vicepresidente. Exactamente, Hamilton Mourão se llama, es un general, alguna vez dejó en claro que él es general y Bolsonaro es capitán, haciendo valer también los rangos militares por encima de los rangos institucionales, pero el problema central para Bolsonaro es que Hamilton Mourão aparece como muy enfrentado a Olavo de Carvalho, que es un asesor de Bolsonaro, un hombre de absoluta confianza de él, que reside fuera del país, reside en Estados Unidos, pero pareciera ser que sus mensajes son casi atendidos al pie de la letra por Bolsonaro, y muchos de estos recortes tienen que ver con esa política que ordena Carvalho. Pero también hubo cruces fuertes de palabras entre Olavo Carvalho y Hamilton Mourão, descalificándose uno a otro, y esto parece ser también uno de los ejes del problema, porque si bien el tema ahora se centra en la educación, el problema es el ajuste general que se está haciendo en el gobierno de Estados Unidos, de Brasil, que también afectó el presupuesto para defensa, con lo cual también todo el ala militar que se encuadra detrás de Mourão está directamente denunciando la política de Olavo de Carvalho como un perjuicio también para las Fuerzas Armadas. Tema que va a dejar mucha tela que cortar, por supuesto, y que va a seguir en los próximos días, pero mientras tanto, esta semana ha sido detenido nuevamente el antecesor de Bolsonaro, Michel Temer, 78 años, había sido liberado el 25 de marzo y volvió a ser encarcelado. En este caso en San Pablo, más allá de que por orden del juez debía ir a Río de Janeiro, se consensuó allí, sobre todo por la edad, que se quedara en San Pablo. El caso de Temer, bueno, está acusado de algo así como haber recibido millones y millones de reales y de dólares, si lo quieren traducir, por sobornos, como líder de una organización criminal que durante 40 años cobró sobornos a cambio de contratos públicos.